en poder identificar las vulnerabilidades, sino que todo esto es un ciclo al final. Una parte es hacer el análisis y luego otra parte es poder hacer la gestión de parches, porque esas vulnerabilidades van a estar presentes en tu organización. Entonces, ¿cómo tú llegas a reducir estos riesgos? Es aplicando una gestión correcta de parches, ¿no? Ahorita vamos a hablar también un poco más de eso. Entonces, luego dice, ¿en dónde se presentan las vulnerabilidades? Las vulnerabilidades como tal se presentan pues en servidores, base de datos, estaciones de trabajo, las desktop, las laptops, ¿no? Que están en nuestras organizaciones, periféricos, puede ser una impresora, por ejemplo, hay que esté conectada a la red y genere tráfico, eso también puede presentar algunas vulnerabilidades, dispositivos móviles, ahora que está de moda también los dispositivos móviles, dispositivos de red, routers, switches, balanceadores de carga, y también las personas, ¿no? Como tal, ¿no? Los administradores de redes, desarrolladores, los empleados, etc. Eso también son parte de las vulnerabilidades como tal, ¿no? Del tema de phishing. Aquí les explico los tipos de vulnerabilidades. Están las funcionales, técnicas, humanas. Funcionales, como le dije, va del lado de la lógica de una aplicación como tal. Esto se ve un poco más en las aplicaciones web. Tienen pues a veces una lógica pues para hacer una pasarela de pago, supongamos, hacer un tema de una página web de compras, tiene un carrito, entonces ahí usar una herramienta automatizada no te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Debido a que estas herramientas pues como tal no ven el flujo o las reglas del negocio. Entonces ahí podemos decir que es un tipo de vulnerabilidad funcional. Una vulnerabilidad técnica está del lado a nivel de código de explotación de las mismas debilidades de un sistema operativo, de una aplicación como tal, ¿correcto? Es una vulnerabilidad técnica. O también el tema de los passwords débiles también, porque hay una parte donde se tiene que configurar un archivo de ese tipo. Y humana, que hemos hablado del tema de phishing. Hoy por hoy también es un vector de ataque muy común en la cual se está haciendo envío de correos masivos de repente a empleados de una organización y hasta de repente podríamos hacer un poco más específico a gerentes, ¿no? Un spear phishing como tal. ¿Seguimos? Por acá vamos a considerar unos aspectos muy importantes antes de poder ver este tema del ciclo de análisis de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades se pueden encontrar de dos formas. Una va a ser vulnerabilidades automatizadas y la otra va a ser de manera manual, ¿correcto? Es así. Entonces, primero las vulnerabilidades automatizadas es basado en plugins, ¿correcto? Por lo tanto, es importante mantenerlos actualizados, ¿no? Ustedes de repente por ahí han escuchado esta playa, ¿qué es un plugin, no? Un plugin es un pedazo de código en la cual viene bebido en estos escáneres automatizados, la cual va a poder verificar una vulnerabilidad si existe en el equipo destino como tal, ¿sí? Es un plugin, es como decir, un pequeño código. Estos plugins se actualizan de manera diaria, ¿no? Lo más recurrente es que lo hagan de manera diaria. Nuestro escáner se conecta a internet y empieza a descargar una base de datos del mismo fabricante, estos plugins, ¿correcto? Porque diariamente, pues, podemos decir que hay un promedio de 60 vulnerabilidades diarias que salen, ¿no? De diferentes marcas, Microsoft, de Adobe, Java, nivel de sistema operativo, Oracle, entonces todo eso, pues, diario aproximadamente hay 60 vulnerabilidades, ¿no? ¿Correcto? Luego dice, configurar de forma adecuada una política de vulnerabilidades según la información recolectada del dispositivo. Habíamos dicho que el análisis de vulnerabilidades es la tercera fase del proceso de ethical hacking. Entonces, antes de que tú hagas un análisis de vulnerabilidad, tú debes conocer el equipo, qué es lo que estás tratando de escanear, para qué lo estás tratando de escanear, qué vas a encontrar. Debes conocer un poco el tema del equipo objetivo como tal. Entonces, aquí te habla bien claro de que hay que configurar una política. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lanzar pues un plugin de SSH para Linux que lanzar un plugin de SSH para Windows, ¿correcto? De repente el plugin, el código es diferente para el sistema operativo, la arquitectura como tal, el binario, entonces ahí cambia un poco, ¿correcto? Entonces por eso es que para cada dispositivo se debe configurar una política de vulnerabilidades
para base de datos, para sistemas operativos, sea Linux, Windows, base de datos también igual, tenemos SQL Server, tenemos Oracle, MySQL, cada base de datos tiene su propio plugin como tal, que ahorita lo vamos a ver también en la práctica, ¿sí? Entonces, es recomendable saber a lo que te estás buscando, pues, las vulnerabilidades como tal. No podemos, como dice, no podemos descubrir una vulnerabilidad con activos que no sabemos qué es, ¿no? Como tal. Luego siguen las vulnerabilidades manuales. También existen vulnerabilidades cómo detectar vulnerabilidades de forma manual. Pero esto de aquí, primero hay que conocer, hay que tener buenos conocimientos de arquitectura de redes y protocolos TCP/UDP, entender cómo funciona la aplicación. ¿Por qué? Porque tú de repente ya vas a tener acceso al servidor como tal y tú vas a tener que entrar y analizar los archivos de un servicio. Por ejemplo, con el mismo ejemplo, el SSH. Por ejemplo, tú entras a Linux, hay un archivo SSH config, puedes ver ahí el tema de las políticas de contraseña, si el usuario va a poder conectarse a un root o no. Entonces, eso de ahí requiere unos conocimientos sólidos de cómo funciona el servicio SSH. Si una persona no conoce cómo funciona el servicio de SSH, cómo se conecta, el comando, lo que fuera, y la plantilla de la política de la configuración como tal, no va a poder poder detectar estas vulnerabilidades de forma manual, ¿correcto? Entonces, es un poco saber eso también. También hablamos acá de los protocolos TCP/UDP, porque también parte del análisis de vulnerabilidad puede ser que puedas interceptar tráfico, de repente en dos equipos que no tienen un cifrado adecuado, y ahí puedes interceptar con una herramienta, por ejemplo, como Sniffer, un Washer, por ejemplo. Entonces debes conocer también cuáles son los paquetes UDP, TCP, y cómo funciona, ¿no? La conexiones sin ACK, ¿no? Esas cosas. Es un poquito de conocimiento de redes. También tienes que tener conocimiento sólido y experiencia. También acá suma bastante el tema de la experiencia de los dispositivos de red y aplicaciones web como tal, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de manera automatizada. Un software nos va a ayudar a poder colectar esta información basados en plugins, y la otra de forma manual, que vas a poder ingresar al equipo, vas a tener acceso y vas a tener que hacer a nivel de comandos, a nivel de servicio, vas a tener que entrar y ver por ahí alguna brecha de seguridad, ¿correcto? Entonces, dentro de las vulnerabilidades, también sabemos que está en más de los niveles, la clasificación que tú le puedes dar a las vulnerabilidades como tal. Hoy por hoy, pues tenemos vulnerabilidades bajas, medias, altas y críticas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en ese sentido, saber cómo vamos a remediar? Porque, como le dije, una fase del ciclo es no solamente descubrir, sino también poder llevarlo a una remediación con el equipo de TI al final, ¿correcto? Porque seguridad no es el que va a tener que parchar los servidores, hacer las configuraciones, sino ya son otras áreas que tienes que comunicarte, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, ¿qué es una vulnerabilidad baja? Una vulnerabilidad baja se podría decir que es una vulnerabilidad que se encuentra en los sistemas, pero no puede ser explotada fácilmente, debido a que se requiere de repente un conjunto de criterios que no necesariamente serían conseguidos directamente por un atacante. O sea, se le hace complicado a un atacante poder explotar, ¿correcto? De manera de repente, si consigue un exploit de manera pública. Pero de repente este atacante es tan bravo, entonces empieza de repente a hacer su propio código, ¿no? Y empieza a codificar en un lenguaje X, y justo llega a explotar también la vulnerabilidad. Pero estas vulnerabilidades bajas son menos probables de explotación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de repente solamente te muestra algo informativo del servicio, ¿sí? Entonces, es así. Luego sí las vulnerabilidades medias, que son más relacionadas a funcionalidades de forma remota, ¿no? En el sistema identificado como objetivo. Normalmente los atacantes pueden explotar esta vulnerabilidad, pero todavía se le hace un poco complicado. Si bien es cierto, hay más información de repente por la web para poder explotar esta vulnerabilidad y poder de repente obtener lo que un atacante quiere, ingresar al equipo objetivo para poder de ahí tener la información de este equipo,
pero aún así todavía es un pie, como se dice, para poder llegar a otra vulnerabilidad más crítica, más alta. Luego sigue las altas y las críticas. Estos sí son como que son vulnerabilidades que sí van a poder tener acceso a los recursos y sí se debería tomar una acción de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya existe un exploit disponible, ya sea por frameworks como Metasploit, Core Impact o hasta de repente por ahí, ahorita vamos a ver esa página, de repente por ahí en ExploitDB, de repente podemos encontrarlo. Entonces se hace más sencillo poder al atacante encontrarlos porque de manera pública empieza a entender un poco el código y simplemente cambia algunas cosas del IP, cosas del código y empieza a explotar, ¿correcto? Empieza a explotar estas vulnerabilidades. Entonces son más sencillas. Para este tipo de clasificación sí se debe tomar una medida inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque sí suelen ser muy peligrosas, ¿no? Al momento de detectarlas y deben ser remediadas de forma inmediata. A ver, luego lo que le voy a comentar es un poco de cómo hoy por hoy, dónde se encuentran las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades lo podemos encontrar de dos maneras, datos en movimiento y datos en reposo. Datos en movimiento podemos de repente obtenerlas cuando dos servidores, un servidor web, un servidor de base de datos, se estén comunicando, ¿no? De repente el servidor web está tratando de tener una información de la base de datos esta información en el medio, podemos hacer una intersección. Si es que de repente no está bien protegido ese canal de comunicación por un tema de cifrado, un atacante puede intersectar y puede tener estas credenciales fácilmente, de repente porque está trabajando con un protocolo no seguro y de repente estas credenciales viajan de forma legible en texto plano. Y también va a poder obtener de ida el tema de los datos protegidos. Entonces, ahí también se puede capturar lo que es el tema de las vulnerabilidades, ese es el tiempo real, son datos en movimiento. De ahí vamos a hablar otro componente que es bien interesante, que es un componente llamado un monitor, network monitor, ¿correcto? Que ya es un poco más en ambiente más empresarial, que se puede usar como un tráfico de los equipos de los switches core, de manera que ahí también puedes hacer un análisis mucho más detallado, como un análisis de malware o mejor dicho un trend hunting, ¿no? Una caza de amenazas. Luego también las vulnerabilidades lo podemos encontrar en los datos en reposo, o sea, ya informaciones que están en archivos como web page HTML, UserDB, de repente la base de datos, archivos que por ahí podemos encontrar esos datos que están en reposo. Estos datos de aquí también nos van a ayudar a nosotros para poder ver en qué está, si encontramos alguna información que le pueda servir al atacante y pueda, pues, de repente por ahí bypassear a un control de seguridad que tiene la organización. Luego de ahí, cuando uno hace análisis de vulnerabilidad, tiene para hacerlo de dos formas, hasta tres podría decir, pero vamos a colocar dos formas. Uno es escaneo activo y otro es por agentes, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a ver esto. Un escaneo activo quiere decir cuando la herramienta empieza a hacer las validaciones con los plugins al equipo destino. Empieza a hacerle consultas, se podría decir, a nivel de capa de red, a nivel de capa 7 de aplicación, en la cual le pregunta, oye, ¿este puerto está abierto en el sistema? El 443, el 445, ¿es un sistema Linux o Windows? Le empieza a preguntar el escáner al sistema objetivo. Entonces, el sistema objetivo le empieza pues a enviar esta información. Entonces, también que la otra pregunta le hace, ¿no? ¿Qué se está ejecutando en ese sistema? ¿Existen vulnerabilidades de este tipo? Por ejemplo, si tienes instalado un Adobe en tu equipo, tienes esta vulnerabilidad de esta versión de 2000, no sé, 2012, entonces el equipo le empieza a informar, le empieza a alimentar al scanner como tal. Luego también dice, no, oye, pero tienes esta versión de aplicación. Y yo he visto que mi base de datos, haciendo pues mi match con el plugin, está jalando una explotación o un código que va a explotar esta vulnerabilidad. Ojo, entonces empieza a entender un poco cómo funciona ese sistema y empieza a recolectar esta información. Este es un escaneo activo.
El escaneo activo se recomienda cuando se quiere hacer por temas de segmentos, ¿no? De red. O sea, de repente tú tienes una granja de servidores, no sé, de más de 100 equipos de servidores, y para no colocar todas las IPs uno por uno, porque esto de aquí, el escaneo con estas herramientas se hacen por IP, entonces, o por hostname también, pero para no hacerlo de esa manera, entonces tú puedes colocar un solo, o por una red, ¿no? Una máscara, no sé, 24, supongamos, y empiezas a hacer el escaneo a todas las máquinas, ¿no? De frente. Para eso se tiene que usar un escaneo activo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un escaneo y empieza a, dependiendo también cómo está tu arquitectura de red, si es una red plana, si no hay firewall internos, y todo eso también va a depender mucho. Ahorita vamos a ver un poco también de la arquitectura, ahí lo voy a mostrar en qué consiste. Entonces, va a depender mucho de eso. Pero básicamente, ¿cuándo se va a usar el escaneo activo? Va a ser cuando tú quieres ampliar el horizonte de los equipos a escanear y son redes muy grandes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la otra manera es poder hacerlo mediante agentes, ¿correcto? Mediante agentes, así como un agente de proxy que instalas, un antivirus, ¿no? El agente como tal que le reporta a la consola, es muy parecido. Pero ¿qué ganas haciéndolo con agentes? Es que de repente con agentes no vas a necesitar credenciales para poder hacer la ejecución de estos análisis de vulnerabilidad, debido a que el agente como tal va a chapar o va a parametrizar las credenciales de ese activo que está actualmente ejecutándose, ¿correcto? Entonces, por ahí el agente lleva una ventaja. En cambio, en el escaneo activo, también vas a tener que agregar las credenciales. Ahorita vamos a ver por qué, cuál es la diferencia. Luego también dicen, agentes vamos a tener el escaneo de dispositivos transitorios, que no necesariamente va a estar conectado siempre. Por ejemplo, va a haber activos como, por ejemplo, desktop, que van a salir fuera de la organización y no necesariamente van a comunicarse pues, con la red interna, al menos que se conecte por una VPN. Entonces ahí funcionaría bien el agente, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque la gente al toque, ni bien se conecta a Internet, va a ser, dependiendo también la tarea que se ejecuta, no sé, pues diariamente, depende de una cierta hora, va a poder buscar las vulnerabilidades del equipo y automáticamente le va a enviar, en este caso, a un orquestador, a un manager, a un orquestador, ¿correcto? Que va a empezar a recopilar esta información. Luego también escanear rápidamente las vulnerabilidades importantes, un poco más rápido también, ¿no? Hacerlo por agente. Por agente es un solo equipo, en cambio el escaneo activo, su nombre dice, pues no, se tiene que hacer en tiempos prolongados bueno, va a demorar un poco más porque estás agarrando más redes como tal, ¿no? Algo muy importante que mencionar acá es el tema de las formas de escanear. Cuando uno escanea con credenciales, proporciona una vista más completa de las vulnerabilidades de un host como tal. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades con credenciales, vamos a imaginar como si fuera una casa, ¿no? Una casa, un ejemplo así, como yo también lo entendí bien rápido, es como una casa. Eh, el tema de una casa, pues cuando uno escanea sin credenciales, simplemente tú ves la parte, pues, que está frente de la casa, básicamente, donde tú puedes ver las puertas, las ventanas, ¿correcto? Pero no vas a poder ver qué es lo que hay adentro de la casa, las divisiones, si tiene un dormitorio, dos dormitorios, una sala, ¿correcto? Eso es como un escaneo sin credenciales. Solamente vas a poder ver la parte exterior, nada más, ¿correcto? Del equipo. Pero, ¿qué pasaría si uno que haga sudo root, de repente, un usuario? Entonces, entonces sí es importante que las credenciales tengan pues, privilegios elevados, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más privilegios tenga, el escáner va a poder probar los plugins necesarios y los plugins, como le digo, son pequeños códigos que van a tener que de repente en su momento verificar el servicio que está activo, las configuraciones, a nivel de cumplimiento. Entonces sí necesita tener unas credenciales privilegiadas. Entonces, en un entorno real, en un entorno empresarial, se debe utilizar unos gestores de credenciales, los famosos PAM. ¿Para qué? Para que estos PAM guarden las credenciales en las bóvedas y estas credenciales puedan ser rotadas sin que el administrador de TI, de infraestructura ni de seguridad puedan tenerlas. De manera que tú haces la integración entre el escáner y el PAM, el gestor de cuentas privilegiadas,
y las credenciales van a ser pasadas automáticamente con el escáner. Y así tampoco Nessus, como tal, o bueno, en este caso el escáner automatizado, no lo va a llegar a poder saber cuáles son. ¿Por qué? Porque hay una integración ahí como parte, ¿no? Eh, y las credenciales se empiezan a rotar. O sea, nadie sabe cuál es la credencial. Al final, en este caso, los escáneres le van a consultar las credenciales. Estas credenciales van a ser enviadas por estos gestores de credenciales y simplemente ellos van a hacer el escáner, ¿correcto? O sea, nadie sabe la credencial ni el administrador tampoco la sabe. Entonces, en este caso podemos utilizar dos marcas bien conocidas, que es CyberArk y Beyond Truth, por ahí, que son marcas de pan muy interesantes en el mercado, que bueno, hoy por hoy también las empresas las tienen, ¿no? Las medianas, grandes empresas las tienen. Entonces, siempre es importante saber eso, ¿no? Conocer eso. ¿Qué más le puedo comentar aquí? Eh, cuando uno hace pues el tema de escaneo de vulnerabilidades, básicamente lo que hace pues es un tema también de conocer qué puertos está abierto en el equipo destino, ¿correcto? Debido a que, o sea, vamos al ejemplo de la casa, regresamos al ejemplo de la casa. ¿Qué pasa si una casa tiene muchas puertas, tiene muchas ventanas? eh, por ahí de repente ves que una ventana no está bien asegurada, no tiene una reja de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tu sistema sigue siendo más vulnerable. ¿Por qué? Porque un ladrón puede tener muchas formas de poder entrar a la casa. Y esto también pasa idéntico en los sistemas, hoy por hoy, porque un sistema a veces es un servidor que tiene muchos puertos abiertos. Y cuando tú vas a TI, infraestructura, tú le dices, oye, ¿y estos puertos funcionan? No, no funcionan, hay que cerrarlos. Ah, hay que cerrarlos, ya, lo cierra y listo. Asunto arreglado. Entonces empiezas a cerrar, pues, ¿no? Los puertos, que es lo más común, o filtrarlos por un firewall o lo que fuera. ¿Por qué? Porque esto de aquí es bien importante saber de que mientras más servicios estén corriendo en tu servidor, más vulnerable eres. Entonces, el riesgo aumenta, ¿correcto? Por eso es que simplemente cuando ustedes vayan a implementar soluciones en cualquier servidor o en cualquier plataforma, traten de minimizar el tema de abrir puertos, ¿correcto? Porque el escáner siempre va a salir con algún plugin y va a hacer match con alguna vulnerabilidad y lo va a reportar. ¿Correcto? Por eso es que yo siempre también cuando hago estos temas de scanning de vulnerabilidades, casi la gran mayoría se puede cerrar todos con un cierre de puerto nada más. Hoy usas el 80, no. El 21 tampoco ya. Cerramos el puerto y la vulnerabilidad ahí termina, ¿no? Porque ya el scanning ya no sabe a qué preguntar, ¿no? Este puerto 21 está cerrado, entonces no hay nada qué información va a traer. ¿Correcto? Entonces es importante, ¿no? El saber poder nosotros también tener por el lado de TI, saber de que mientras más puertos estén abiertos, estén configurados, eres más susceptible a ataques, ¿no? ¿Correcto? Entonces, así es. A ver, luego sigue la parte de algo interesante que lo voy a compartir, que es el tema de la arquitectura empresarial. Cómo uno debe hacer un tema del análisis y gestión de vulnerabilidades en un entorno ya real, ¿correcto? Entonces, aquí yo lo voy a comentar a base de mi experiencia, que he trabajado en dos empresas anteriores y ahora también en Centria, con el tema de la arquitectura hoy por hoy, ¿no? Y las buenas prácticas que he podido seguir y alineados también a la marca que de repente en ese momento, pues, la marca o el producto como tal, ¿no? Que se implementa. Entonces aquí, mira, podemos ver que cuando uno trata de hacer el tema de una gestión de vulnerabilidades, tú debes conocer qué cosa, tu red como tal. O sea, la arquitectura de red, cómo está tu organización, si tiene VLAN, si tiene un firewall interno, si tiene un firewall externo como tal. Entonces, es importante que el analista se pueda reunir con las diferentes áreas involucradas, red, TI, infraestructura, más que todo infraestructura y red. ¿Por qué? Porque estos escáneres se comportan como le digo, van a tener que consumir también tráfico. Acá hay un tema de comunicación. Vamos a ver cómo este diseño está para un entorno empresarial. Por ejemplo, acá vemos una región corporativa 1. Podemos decir que esto le podemos decir una DMZ. Supongamos que esto sea una DMZ que va a estar publicada en Internet. Tenemos algunos servidores por acá, ¿correcto? Unos servidores web, supongamos.
Entonces aquí vas a colocar un escáner, ¿correcto? Un escáner para que pueda agarrar de repente todas estas, se puede decir, todas estas redes, ¿sí? Todas estas redes, y empiezas a tener esta información del escáner nomás, ¿correcto? Esta es una red corporativa 1. Luego sigue una red corporativa 2. Vamos a decirle que esta es nuestra red interna, ¿ya? Donde están nuestro file server, DHCP, domain controller, por ejemplo, acá están, ¿sí? Acá también vas a tener un escáner y vas a tener que hacer, dependiendo también cómo estén configurados, ¿no? Si tienen un firewall por acá, acá en el medio, si de repente las redes no tienen conectividad, entonces va a depender mucho cuántas escáneres vas a tener que colocar. Entonces, por eso yo le digo que esto es muy importante conocer un poco de las arquitecturas, la arquitectura cómo está en la organización. Eh, Aquí, por ejemplo, algo que es muy práctico, y una buena práctica, mejor dicho, es que entre el escáner y el objetivo nunca debe haber un firewall o un IPS. ¿Por qué? Porque eso de ahí va a llegar a filtrar la comunicación entre el escáner y el equipo destino. Ahí, en ese caso, no vas a tener la información que tú necesitas, ¿correcto? Por eso que acá en el gráfico pueden ver de que el firewall está detrás del escáner, que está bien. ¿Por qué? Porque acá tú puedes hacer una regla ya de origen y destino, ¿correcto? Y en la cual ya solamente permites el tráfico, no sé, 443 para que pueda comunicarse con el orquestador, que ahorita vamos a ver, ¿correcto? Por eso que el firewall está aquí. Entre el escáner y el objetivo no puede haber un firewall, sino vas a tener que como dices, vas a tener que sufrir y no te va a depender ni siquiera darte información, como suele pasar. Así es. En la parte de la región corporativa 3, vamos a ponerle que estas son tus computadoras, ¿no? Las computadoras que están ahí en tu oficina, remoto, pues, ¿no? Entonces acá tienes pues un manager, que es un componente también dentro de la arquitectura empresarial, un manager que se encarga de recopilar la información de los agentes, ¿correcto? De los agentes, ¿no? Cada agente pues está instalado en cada equipo, ¿correcto? Entonces estos agentes le van a enviar la información al manager. El manager se va a encargar de poder mantener la información, más no hacer el análisis. Aquí no vemos nada de análisis, aquí tampoco. Bueno, puedes también tener un análisis muy rápido, pero, pero ahorita vamos a ver qué es el orquestador, ¿correcto? Entonces, estos agentes apuntan todos al manager, el manager va a tener que tener la capacidad de poder recibir toda esta información, y entre el manager y el firewall hay una cosita interesante que es el network monitor, que básicamente es una copia de todo este tráfico. De repente se puede decir, si acá hay un switch, por ejemplo, toda la copia de este tráfico con un port mirror, y la cual va a ser también escaneado y hasta puede ser reportado al orquestador. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros habíamos dicho que las vulnerabilidades se pueden encontrar de forma activa y pasiva. La forma activa era el tema de los escáneres y los agentes. ¿Por qué? Porque voy a estar siempre activo, voy a estar siempre haciendo, ejecutando tareas de poder hacer escaneos a los equipos destinos, programar de repente en la noche, en el día. Entonces, ahí siempre estoy haciendo un escaneo activo. Pero ¿qué pasaría si cuando yo hago el escaneo, no sé, pues en la mañana, en la tarde, de repente en la tarde sale una vulnerabilidad de día cero? Entonces tú no vas a poder saber esa vulnerabilidad hasta cuándo, hasta que lances el próximo scan del siguiente día. Entonces ahí recién te vas a enterar de la vulnerabilidad de la tarde, ¿correcto? Entonces aquí nace un tema de poder tener información pasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en tiempo real yo pueda detectar una vulnerabilidad. Para eso hay un componente llamado el Network Monitor que se va a poder encargar de poder escuchar el tráfico. Recuerda que cuando tú abres tu navegador, tu base de datos, hay una conexión detrás de una conexión TCP, ¿correcto? Donde hay un puerto de origen, puerto de destino, ¿no? Un TCP, dependiendo de la aplicación, también se va abriendo. Entonces, eso de ahí va a pasar por un switch, ¿correcto? Va a pasar por un switch y va a pasar por otro switch, depende, para enviar la información. Si yo hago una copia de ese tráfico como tal, yo puedo analizar. ¿Por qué? Porque este componente de aquí es un componente que se encarga solamente de analizar esos datos que van pasando por los cablecitos, por el switch, y empiezo a hacer un análisis en tiempo real. Cuando tú tengas ese tema del análisis en tiempo real, tú vas hasta poder seguir el siguiente nivel, que viene a ser un análisis a nivel de casa de amenazas. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes datos en tiempo real,
tú vas a poder saber qué equipo se está ejecutando con cierta vulnerabilidad y vas a poder actuar de manera inmediata. Al final, eso se resume. Bueno, acá también es un componente, obviamente, hay varios componentes que hacen el tema de por mirror, todo eso. Cisco tiene sus herramientas, ¿no? Que también hacen, que pueden recopilar esta información de los fiches, el Steelwash, si no me equivoco, y pasa todo esto por un firewall, ¿no? Como pueden ver, acá hay 3 firewalls, y todo esto de aquí pasa por otro firewall que está acá, que viene a ser de repente otra red de DMZ, supongamos, ¿no? Donde acá está el orquestador como tal. El orquestador se va a encargar de poder tener toda la información de los escáneres, del manager, de los agentes, y poder recopilar y hacer su propio análisis, poder de repente tener toda esta data inmensa y guardarla en un repositorio, en una base de datos, y tenerlo ahí para que pueda de repente tomar a función, no sé, de machine learning de repente, o a base de repente de un análisis de puntaje PCCVE. Entonces podamos de repente, el administrador pueda tener un poco más fácil la tarea, porque va a saber cómo poder remediar desde el puntaje más alto al puntaje más bajo, ¿correcto? Y eso también lo vamos a ver ahorita. Y esto todavía se puede conectar a la nube, que hoy por hoy ya las empresas han podido migrar servicios a la nube, que es un poco más sencillo, ¿no? Tipo SaaS. Correcto, toda esta información la puede llevar todavía a una consola de nube. Entonces, este es un poco lo que le quería comentar. Luego, vamos a ver acá. Herramientas automatizadas. En el mercado existe N herramientas para poder hacer análisis de vulnerabilidad, ¿correcto? Entre ellas está OpenBAS. OpenBAS es, por si acaso, una herramienta de vulnerabilidad muy buena, que es muy parecido a Nessus, pero en cambio este de aquí es open source. O sea, ¿qué significa eso? Que no vas a pagar licencia, ¿correcto? O sea, puedes instalar en tu equipo, un Linux, un Windows, me parece que aguanta, pero más tiene soporte en Linux, y empiezas a hacer tu escáner de vulnerabilidades en OpenBAS. Obviamente OpenBAS tiene pues versiones, no tiene muchos plugins que digamos de su base de datos, porque su base de datos de OpenBAS se alimenta del NVD, que es del NIST. Ahorita vamos a ver esos temas de la exposición dónde se guardan las vulnerabilidades, en qué parte de forma pública. Entonces, pero OpenBAS para comenzar, o sea, si una empresa quiere comenzar con análisis, gestión de vulnerabilidades y no tiene muchos recursos, presupuesto, entonces puede comenzar con OpenBAS, que es una muy buena solución. Por ahí también tenemos marcas como Qualys, Nessus también está. Nessus es una marca muy buena con temas de análisis de vulnerabilidades, de la empresa Tenable. Entonces, ahí es uno de los top, ¿no? Un cuadrante de Gartner, por ejemplo, si lo quieres medir por ahí, es uno de los top. Acunetics para ver las aplicaciones web también. Por ahí he usado un par de veces, no me llama mucho la atención utilizar Acunetics, pero por ahí tengo colegas que sí lo han utilizado, muy bueno. Tenemos Nmap, que Nmap llegó a pasar a hacer un análisis de vulnerabilidades. Antes era una herramienta que se encargaba de poder testear, hacer sondeo de puertos, ver qué servicio está corriendo en los puertos, y es muy bueno su trabajo. Y hoy por hoy también agregó un módulo de análisis de vulnerabilidades que también lo estaremos viendo el día de hoy. Es muy bueno también. O sea, los desarrolladores han puesto muchísimo enfoque a esta herramienta y poder verificar de forma muy rápida, la verdad, las vulnerabilidades de los equipos con Nmap. Luego tenemos el OWASP, que viene a ser del proyecto OWASP. Este de aquí también es para poder encontrar vulnerabilidades web. Pero no es tan buena como, bueno, es buena para poder hacer de repente un poquito de pentesting por ahí, ¿no? En páginas web. También, obviamente, si no lo sabes configurar, no lo sabes usar, te vas a llenar con muchos falsos positivos, porque una página web no es lo mismo no es lo mismo, no tiene las mismas vulnerabilidades que un sistema operativo, que un switch, por la naturaleza, ¿no? Porque alguien lo tiene que programar, una página web, una aplicación web, alguien lo tiene que programar, la lógica siempre va asociada al negocio, a los requerimientos. Entonces, como que ahí las herramientas automatizadas no te ayudan mucho. Entonces, siempre se utiliza un poco más de forma técnicas manuales, ¿no? Donde uno ya busca la lógica de la aplicación y dónde poder hacer el bypass. Pero eso ya pasaría a un tema de análisis de vulnerabilidades y hasta yo diría un poco más de pentesting, ¿correcto? De ethical hacking. ¿Es eso lo que le iba a comentar hasta ahí? Ahora vamos a ver un poco de lo que sigue, que es el tema del laboratorio. Yo he podido preparar un pequeño laboratorio cortito, la verdad tampoco no lo quiero quitar mucho su tiempo,
poder ver un poco del análisis de vulnerabilidades, pero ya de una manera práctica, pues, ¿no? Qué es lo que ocurre, qué es lo que, cómo me sale un informe, cómo tengo que interpretarlo, cómo tengo que poder hacer de repente la remediación, cómo empiezo, ¿no? Entonces, aquí tengo esa información. Primero vamos a ver, por acá. Yo tengo acá levantado un Kali Linux. Kali Linux es un sistema operativo muy conocido en el área de auditorías tipo pentesting, en las personas que se encargan de hacer ethical hacks. Entonces, esto de aquí lo puedes hacer tranquilamente en un Linux, ¿correcto? Bueno, yo recomiendo Linux, ¿no? No necesariamente, no necesariamente Kali Linux. Kali Linux es como una navaja suiza, ¿no? Que ya tiene todas las herramientas configuradas, ya todas las herramientas están cargadas, entonces como que no hay que hacer mucho esfuerzo para una persona que de repente recién comienza en esto. Pero de repente si tú ya conoces de temas de vulnerabilidades, por ahí has practicado ethical hacking, has hecho cursos, genial, porque eso te va a ayudar bastante también a entenderlo. Eso es muy bueno saberlo, y así también, esto de aquí lo puedes hacer en cualquier distribución de Linux, ¿correcto? Yo lo he hecho en Ubuntu, más bien ahí aprendes más, porque tú mismo vas a instalar y vas a configurar tus herramientas. No es lo mismo tener el Nmap instalado ya o tenerlo aparte en un Ubuntu, configurado a tu manera, pues, ¿no? A tu gusto como tal. Entonces, igual que Metaxploit, todas esas herramientas de pentesting que están aquí en Kali, sería bueno que ustedes también practiquen, pero en otra distribución donde ustedes mismos puedan instalarlos de forma manual también, ¿no? Eso de ahí lo va a ayudar bastante. En Windows, recomiendo, bueno, la verdad no recomiendo mucho Windows para hacer temas de análisis de vulnerabilidades, pentesting. Bueno, análisis de vulnerabilidades sí se puede hacer, sí lo podemos, depende en Windows, pero ya depende si quieren ir un poquito más allá, hacer pentesting, ethical hacking, no lo recomiendo mucho porque Windows, pues, es un sistema operativo que no nació tanto como para hacer esos tipos de auditoría, entonces, de sistemas. Se recomienda un poco más utilizar las versiones de Linux, ¿no? Que es un poquito más, porque los resultados puedes parsear, puedes jugar con los resultados, puedes hacer un grep con comando Linux, puedes facilitar bastante el tema del manejo de la reportería. En Windows también se puede, de repente por ahí, hay herramientas compatibles, hay herramientas de Kali que han pasado a Windows, pero al revés no he visto. Bueno, también hay herramientas que se ejecutan solamente en Windows, pero es gusto también de cada persona, de cada analista, ¿no? Cómo se ve más cómodo. Yo la verdad me veo más cómodo utilizando Linux para este tipo de trabajos, ¿correcto? Pero ustedes saben bien que las organizaciones no utilizan Linux, así que tienen que levantar una máquina virtual tal vez, o de repente tener un equipo, un servidor, donde ustedes puedan levantar de repente este escáner, ¿correcto? El día de hoy vamos a ver dos herramientas, uno va a ser el Nessus y el otro va a ser el Nmap, ¿correcto? El Nessus Essential vamos a utilizar, pero primero vamos a ver cómo poder descargarlo, ¿no? Cómo ustedes se lo pueden descargar desde su casa, pueden practicarlo, de repente yo lo tengo ya instalado por razones de tiempo, pero ustedes de repente se pueden de repente poner acá downloads, puedes colocar Tenable, Nessus. Entonces, no vamos a instalar Nessus, pero sí lo voy a guiar de forma rápida cómo ustedes lo pueden descargar, ¿correcto? Por acá, entonces. Ajá, aquí está. Entonces, el Nessus aquí está, arriba las versiones de Nessus están para sistemas operativos Windows, Mac OS, está también para el tema de nube, Amazon por ahí. En Azure también creo que hay un marketplace donde puedes cargar automáticamente la consola Nessus desde el mismo Azure. Pero en este caso, pues si ustedes tienen Windows, van a tener que buscar acá el paquete de Windows, ¿no? Creo que nos pasamos por acá. El MSI, ¿no? Para Windows 7, Windows 8, Windows 10, el MSI. También debe haber por acá para unos servidores, seguramente también, para Windows Server, que también debe de estar. Acá está, Windows Server, ¿no? 64 bits. Acá está. ¿Correcto? Entonces acá tiene un checksum también para que puedan validar la integridad, para que no se estén descargando de repente otro instalador que no es. También lo pueden validar. Simplemente le dan clic aquí, aceptan la licencia que quieren tener y ya, listo. Se empieza a descargar, ¿correcto? Automáticamente. Luego, una vez que lo descargas, tienes que activarlo con código. Este Nessus es como un poquito más educativo, ¿correcto? Entonces le das acá un headcode y acá empieza, ¿no? Depende, tú quieres Nessus Professional o Nessus
Nessus Essential. Entonces, ese es el Essential, ¿no? Que vamos a nosotros descargar. Colocas tu nombre, tus apellidos, colocas tu mail acá, donde quiere que te llegue el código, y listo. Te registras. Te llega a tu correo, te llega un código en la cual durante la instalación de Nessus vas a tener que colocarlo y listo, ¿no? No es nada del otro mundo tener instalado Nessus. De igual manera, hay muchos videos en internet, manuales, donde pueden ahí revisarlo también, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, a ver, y bueno, también le va a pedir un tema de crear credenciales, que crear sus credenciales, ¿no? De portal. En este caso ya yo ya he utilizado el Nessus para algunas de mis pruebas. Y bueno, pues simplemente ya lo tengo seteado mis credenciales, ¿no? Básicamente este es el portal que te sale cuando la primera vez que ingresas al Nessus como tal. Por acá tiene mi escáner, bueno, acá creas carpetitas por ahí, acá están todos los escáneres que has hecho, las políticas, los plugins, las reglas de plugins, los escáneres, la comunidad y la investigación que también por hoy Tenable, que es la empresa de Nessus, con producto Nessus, empiezan a investigar, ¿no? Recuerden que este es un producto educativo, el Nessus Essential, pero si ustedes quieren también tener el producto comercial, también pueden adquirirlo de su empresa, ¿no? Contratándose con un partner y ahí gestionando, ¿no? Sí, sí, así es. Igual pasa también con Qualys, con Netscope, de repente, que por ahí no lo nombré, que también son gestores de vulnerabilidades. Entonces, ustedes también pueden ahí, son gustos, ¿no? De cada quien, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar primero con lo primero, que es el tema vamos a empezar con crear un scan, ¿correcto? Acá tengo unos scans también muy interesantes, que ahorita los vamos a ver. Vamos a hacer acá, New Scan. Cuando tú ingresas al New Scan, te aparece todo este tema de plantillas. Estas son unas plantillas, ¿correcto? Unas plantillas que se tiene ya por defecto en Nessus, ¿correcto? Para que el analista, pues, se le haga un poquito más fácil, ¿no? La vida. Tienes un host discovery quiere decir un descubrimiento, pues, de activos en tu red a través de, no sé, pues, de un simple PIN, de repente un simple PIN, de repente quieres saber el sistema operativo, qué puerto está abierto, también te pueden mandar. Es como un Nmap, se podría decir, ¿no? Nmap también tiene esta funcionalidad de poder hacer un escaneo, pues, a una red como tal. Entonces, por acá también tenemos, este es un tema ya de discovery, porque el primer paso, ¿cuál fue? Poder identificar y el tema de descubrir los activos que tienes en tu organización. Por eso que está acá presente. Luego dice acá vulnerabilidades. Estas son todas las plantillas de vulnerabilidades, ¿correcto? La verdad es que yo solamente he utilizado dos de todas estas plantillas, he utilizado solamente dos hasta el momento. Créeme que si me entienden la plantilla de avanzado, van a poder hacer todo lo que está acá. Simplemente van a poder aprender todo lo que está ahí, ¿sí? Si me entienden la parte de escaneo avanzado, ¿sí? Van a poder hacer todas las plantillas que están aquí, porque estos son lo mismo. Ahorita lo vamos a ver. El Basic Network Scan es una plantilla de escáner de vulnerabilidades cuando tú no conoces qué activo estás escaneando. Supongamos, pues, que tengas un activo que le mandes un Nmap, empiezas, pues, a buscar qué sistema operativo es primero, ¿no? ¿Qué puerto está abierto? Si es un puerto de repente 53, 445, SMB, entonces empiezas, pues, ¿no? A saber que si es un Linux o un Windows, ¿no? Eso es lo primero que uno empieza a analizar. Pero ¿qué pasaría si este activo no responde? O sea, no te envía ni una información, ni un banner, ni nada. Entonces, en ese caso, te va a servir esta plantilla de acá. Porque esta plantilla de acá lo que se va a encargar es poder hacer el trabajo de descubrir a través de los plugins qué activo posiblemente es, ¿correcto? ¿Qué activo posiblemente es? Entonces empieza, pues, a lanzarle todos los plugins y empieza a validar. Una vez que ya tenga la identificación del activo, empieza a parar los plugins que no vienen a ser relacionados a esa versión de sistema operativo, lo que fuera, y empieza a lanzar solamente los plugins necesarios, ¿correcto? Ahorita vamos a ver mayor detalle. Luego sigue el tema de
Advanced Scan. Este es el escaneo avanzado. Aquí es lo que yo quiero que presten muchísima atención, porque aquí vamos a hacer el escaneo un poco más manual, más personalizado para cada equipo, ¿correcto? Es una política más afinada, como se dice, ¿no? La política que va a estar, que ustedes como administradores, analistas, van a tener que aplicar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos primero con el Discovery, ¿sí? Vamos con el Discovery. Aquí le va a aparecer, ¿no? El tema de New Scam, con Discovery. Aquí va a estar el tema del nombre, donde ustedes pueden colocar. Vamos a poner un test. La descripción, si ustedes quieren. En qué folder lo quieren guardar. Yo creo un folder Box. De repente yo quiero guardarlo en folder MyScam. Y acá pones el target, ¿no? Mira, acá es algo interesante, ¿no? Porque acá tú tienes que colocar la IP. De repente el activo, ¿no? El activo que quieres escanear. ¿No? Puedes colocarlo también así, ¿no? De repente tú tienes 1, 2, 6, 8, 1, 110, ¿no? Entonces tienes aquí 11 activos que tienes que escanear. De repente quieres solamente escanear una red completa, 024, 024, también puede ser eso. Entonces hay varias formas, ¿no? De cómo hacer el scanning. De repente quieres varios equipos, puedes poner 10, 192, 168, 114. Entonces empiezas a hacer ahí tu scan, ¿no? Pero obviamente aquí, pues, si quieres hacer un descubrimiento de Discovery, sería poner una red completa, ¿no? ¿Correcto? Hay un tema de un schedule, que es para poder hacerlo de una manera frecuente, este escaneo ¿cómo se llama?, de equipos, porque aquí no estamos haciendo nada de vulnerabilidad, solamente es un escaneo de conectividad, se podría decir así, donde tú puedes hacerlo de manera diaria, semanal, mensual, cuándo comienza, qué día, entonces qué tiempo también quieres que salga el reporte, o más o menos que también sea Lima, creo que sí, América Lima, entonces todo eso, ¿no? Entonces es importante también saber eso, la frecuencia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esto se puede hacer diario, ¿no? Bueno, si ustedes tienen de repente sus organizaciones algún software que se encarga de poder tener el inventario de los activos actualizados y aún más en tiempo real, genial, pues, ¿no? De repente esto de aquí no le va a ayudar mucho, ¿correcto? Pero Nessus lo tiene como tal. Tenemos las notificaciones, a qué email de repente quieres enviárselo, de repente un reporte PDF, tiene para configurar también un SMTP, ¿correcto? Para de repente, si la empresa tiene un SMTP, puede salir por ahí también el tema de los correos. Acá tema de Discovery, de repente, ¿qué tipo de escaneo quieres? ¿Quieres un escaneo de numeración? Aquí también te dice las pruebas que se está haciendo, un PIN, un TCP, un ARP, un SMP, dos intentos. Acá hay un host de enumeration. Si quieres de repente solamente saber la identificación del sistema operativo de los objetivos, quieres de repente saber qué puertos están abiertos, nada más, o saber de repente la versión por ahí. Bueno, si está abierto, acá te explica el detalle, ¿no? Mira lo que está haciendo. Aquí ya está haciendo un port scanner, settings, un SIM ACK, de repente acá sí, un SIM scanner, si es necesario. Y por acá también te indica cómo está haciendo esas pruebas, ¿no? Un TCP, un ARP, un ICMP. Esos son con los puertos comunes, ¿no? Los puertos comunes aquí en esos, en Nmap, consideran como los 1000 puertos top, ¿no? ¿Correcto? Los 1000 puertos top. Más conocidos en tema de, quieren hacer solamente 5 intentos máximos, pueden bajarlo también a 3, no sé, lo que sea necesario. Pero bueno, la verdad que Tenable recomienda que lo dejen tal cual, ¿no? Las plantillas que ellos vienen configuradas por default. Los plugins, como pueden ver acá, no se configura ni un plugin. ¿Por qué? Porque este es un host discovery, descubrimiento de host. No va a haber nada de vulnerabilidades acá. Es como lanzar un nmap, algo así, ¿sí? En resumen, es como lanzar un nmap, menos SN, para poder saber qué activos están a tu red alrededor. Luego vamos a ir al tema de Basic Network Scan. Y a ver, vamos a ver qué encontramos aquí. Muy parecido, tenemos un test, de repente un test. Vamos a crear uno así. Test Basic Scan. Vamos a avanzar algo rápido, Basic Scan, porque todavía nos queda utilizar otras herramientas también, ¿sí? Basic Scan Test, acá colocan las IPs, ¿correcto? Acá colocan las IPs, no sé, estoy inventando un IP. El schedule, acá ustedes lo pueden activar o simplemente de repente lo quieren hacer de forma manual. El discovery, acá está, el tema de enlace, el reporte, cómo quiere que tenga, ¿no?
¿correcto? Acá también un tema de avanzado, acá hay un tema importante, ¿no? Las credenciales. Como habíamos indicado, ¿no? El tema de análisis de vulnerabilidad necesitamos tener unas credenciales válidas. De repente, si yo le doy, por ejemplo, si este activo es Windows, porque yo debo saber primero qué activo es, y si no lo sé, de repente no testeo con credenciales, o por ahí de repente me suena que es un Windows, y empiezo a colocar de repente unas credenciales válidas, no sé, pues, administrador, administrator, el password y domain, si es necesario, de repente si está en el dominio, si no, también puede ser con el administrador local, que sería lo más adecuado. Si es un Linux, por ahí si te tilda que es un tema de un Linux, puedes usar un SSH, de repente con password, el usuario puede ser root y acá puede ser un password cualquiera, ¿sí? Va a depender mucho de la información que tú tengas, ¿no? Y acá hay algo interesante que aquí lo que vemos son los plugins, como pueden ver. Son demasiados. Hay plugins para cada uno, para backdoors, hay para CentOS, para marca Cisco, para database por default, para Unix, tienes denegación de servicio, DNS, FTP, tienes para sistemas SCADA, SMTP, SNMP, SUSE, Ubuntu, Windows. Mira, acá hay demasiados plugins, ¿no? De Windows. ¿Correcto? Entonces, aquí aparecen todos los plugins marcados, porque como yo le dije, aquí lo que está haciendo es un barrido total de los plugins. ¿Para qué? Para poder saber identificar qué sistema está escaneándose, cuál es el objetivo. Y luego empieza a hacer. Esto va a tardar muchísimo, como pueden ver, porque va a validar cada plugin, por ahí va a sacar que es un sistema Linux, va a empezar a lanzar solamente Linux, pero va a hacer un barrido de todo, básicamente todo eso. Entonces, aquí entra algo muy importante. Entra el tema de la familia de plugins o de vulnerabilidades. Cuando ustedes entren a Tenable, vamos a Tenable Plugins, este es público, plugins Tenable, acá te dice, ¿no? Un plugin es para poder identificar una nueva vulnerabilidad. Aquí aparecen todos los plugins que tienen, pues, hoy por hoy la empresa Tenable para sus productos, ¿no? De Nessus, del Monitor, ¿no? Tiene acá varios, ¿no? Entonces acá pueden hacer una búsqueda también. De repente ustedes están interesados en encontrar vulnerabilidades, no sé, pues RDP. Entonces empiezan a salir algunos plugins que vienen a ser relacionados con la palabra RDP, ¿no? Familia, productos, Nessus Network Monitor, y todo esto, ¿no? De acá. Entonces acá también dice su severidad, ¿no? La clasificación de esta vulnerabilidad. Este plugin, si encuentra la vulnerabilidad, hace esto. Hay por familias también, ¿no? De repente ustedes quieren hacer un filtro más detallado, pueden hacerlo por familias acá. Y acá ustedes dicen, ¿RDP para qué? Ah, ya, yo quiero un RDP para Windows, ¿no? Vamos a ver. Entonces por aquí, abajito, por aquí. Acá, por aquí. Entonces acá entramos y por acá, pues, entonces vamos a buscar acá Windows, ¿no? Porque tiene Windows. Entonces va bajando un poquito también, ¿no? El tema de, tienes 3 de 100, 101, entonces, uno de 3, de una página de 3 y de 101 en total. Entonces acá estamos. Estos son solamente para sistemas Windows nada más. ¿Correcto? Entonces ya un poquito que vas, como dice, personalizando, ¿no? Tu escaneo como tal. Este es aquí, Tenable tiene esta página abierta, o sea, que está pública para todos. CV también tienen para poder ver cuál es el vector de ataque también que podría tener. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos muy bien avanzando. Ok, entonces vamos a darle save. Ya, vamos a guardar una plantilla. Ya está acá. Le puse test, si no me equivoco. Test Basic Network. Acá está. Si tú le das, acá se empieza a crear uno, ¿no? Entonces, si tú le das launch, empieza a lanzarse, ¿no? Entonces, aquí hay que esperar que empiece a ejecutar. Ajá, acá está. Entonces, acá está, ¿no? El schedule está por demanda y empieza a hacer el escaneo. En este caso, yo puse solamente un activo, la .100. Si encuentra en mi red una .100, va a aparecer que está ahí, ese activo como tal. Pero si no, simplemente va a aparecer cero. Sigamos avanzando. Hay un tema de Advanced Scan. Eso aquí es importante que ustedes entiendan, porque con esto nace todo lo demás, las demás plantillas. Name, acá vamos a poner un test, Advanced Scan.
Entonces aquí vamos a poner la IP. ¿Sí? Entonces aquí igual, ¿no? Si schedule, notification, discovery, lo mismo, la parte de acá report, no hay que tocar nada. Ya. Aquí hay algo importante también en Advanced que deberíamos considerar. Este check siempre debe estar marcado. Siempre. Enable Safe Check. Este es algo que te va a poder, te dice como se dice, te va a poder salvar la vida. O sea, ¿qué pasa cuando un equipo es muy frágil? O sea, no sé, pues una impresora y de repente no puede recibir mucho tráfico, no le puede hacer muchas consultas con el plugin. Entonces, si tú activas ese check, es posible que de repente ya no le haga las consultas más a esa impresora o ese equipo que de repente consume muchísimo tráfico y simplemente no va a ser muy intrusivo. Eso no quiere decir que simplemente no estás haciendo tu trabajo correcto. Simplemente Nessus como tal ya viene activado por default este check. ¿Por qué? Porque seguramente anterior han tenido problemas, ¿no? Con otros analistas, pues, ¿no? Al momento de parar servicio, generar lentitud en una página web y todo eso. Entonces acá también el scanning han agregado esta opción y bueno, con la SOP todavía marcada. Entonces ya no hay que hacerle nada, ¿no? Simplemente hay que lanzar el scan. Pero sí es importante tener en cuenta eso. Luego sí acá el tema de las credenciales, igual sigue por aquí. SSH, Windows, no vamos a ponerle nada. Y acá es algo importantísimo, el tema de los plugins. En el anterior plantilla, esto estaba como que todo estaba activado por default, pero acá hay un tema de enable, o sea, lo voy a poder también deshabilitar. ¿Sí? O sea, yo empiezo a deshabilitar y empiezo a ver qué plugin necesito lanzarle a ese sistema operativo. ¿Pero a base de qué? A base de que yo haber hecho un tema de primero, Information Gardening, que es una fase de pentest, de ethical hacking, donde yo empiezo a averiguar de forma externa qué información tiene ese activo que yo quiero escanear. Segundo, el tema de sondeo de puertos. ¿Qué puertos están abiertos? Puertos TCP, puertos UDP, cuáles son los servicios que esos puertos están corriendo están abiertos, cuáles son los servicios filtrados, no voy a colocar ahí. Entonces, todo eso es un análisis previo para poder llegar aquí, en esta fase del análisis de vulnerabilidad, que es la fase, como se dice, la fase 3. ¿Sí? Entonces, sí o sí tienes que poder conocer eso. Entonces, con eso vas a poder acá deshabilitar, ¿correcto? Empiezas a deshabilitar todo, ¿no? Todavía acá hay un botón que dice Show Enable. Ajá. Y por acá de repente hay un botoncito que dice Show All. Ajá, Show. Ya. Entonces, vamos a deshabilitar. Puedes acá deshabilitar, entrar a deshabilitar todos los plugins, o de repente, miren lo que voy a hacer. De repente ustedes dicen, pero en Database hay algo interesante. Ustedes pueden ingresar acá y acá están todos los plugins relacionados a la familia Database. Apache DB, seguramente acá está Cisco, bueno, MySQL de Cisco por acá, Firebird, Default Credential, IBM. Entonces bajamos. Entonces hay muchísima información, ¿no? IBM Detection, entonces lo imposible, MariaDB, ¿no? MariaDB también una base de datos conocida, ¿no? Que hay muchas vulnerabilidades con las versiones. Entonces empiezas tú a ser un poquito más activo, porque estos activos de repente no tienen esta base de datos, ¿no? Esa base de datos Apache, el IBM. Entonces yo empiezo a deshabilitar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a tener? Entonces lo deshabilitas. Uno por uno, ¿no? Lamentablemente no hay un filtro y Nessus por ahora, bueno, en esta versión gratuita no hay un filtro, pero en la versión es ya comercial sí hay un filtro donde se puede acercar por familia, muy parecido a lo que hemos hecho acá. Se puede hacer un filtro muy bueno, pero aquí sí hay que deshabilitarlo de forma manual. Por acá sí, porque no veo esa parte de aquí. Pero obviamente aquí, o sea, tú no vas a lanzar pues todos estos plugins al equipo, ¿no? Si al final de repente nunca usa Oracle, ¿para qué lo vas a lanzar? De repente solamente es una página web. Entonces, ni modo, pues empiezas a deshabilitar todo, ¿correcto? Entonces, es así donde tú vas a poder personalizar. O sea, ya no vas a estar lanzándole 15.769 plugins a un equipo que de repente no tiene nada que ver con Fedora, de repente es un Windows. Entonces, ahí ganas tiempo y también ganas otra cosa, precisión en tus reportes, menos falsos positivos, ¿correcto? Es así. Entonces,
¿Qué pasaría si de repente tu jefe te dice, salió una vulnerabilidad de repente del MS 1710, ¿no? El famoso WannaCry, que un tiempo pues estuvo de moda, ¿no? Por acá, a ver. Vamos a ver si lo encuentro así ya. Ya, vamos a buscar por acá, a ver. 1710. Acá, por ejemplo, hay una información, vamos a buscar plugins, a ver, diferentes plugins. Entonces, ¿qué pasaría si de repente te dice tu jefatura, no sé, pues te dice, necesito, Nelson, que puedas, pues, encontrar todos los servidores que tengan esta vulnerabilidad en específico. Nada más, necesito saber todos los activos que tienen esta vulnerabilidad de WannaCry porque necesito parcharlo ya. Entonces, si tú no tienes de repente esta herramienta automatizada o como tal, bueno, también se puede hacer de otra manera, ahorita lo voy a explicar. Pero de repente tú tienes el Nessus, ¿no? Ya tu organización, tienes de repente la versión community, la gratis que estamos ahorita usando, y empiezas a investigar, pues, ¿no? Deshabilitas todo, ¿sí? Deshabilitas todo y solamente dejas activo el Windows, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú haces para encontrar esto? Porque mira, son más de 2130 plugins y solamente tú necesitas uno. De repente identificar con el número de ID. Este ID es el identificador de este plugin como tal para que tú puedas buscarlo de manera rápida. Pero bueno, acá sí hay que tomar su tiempo porque no hay un filtro como tal aquí. Pero en la versión comercial sí hay un filtro más bueno, ¿no? Que puedes hacerlo de forma directa, todo, ¿no? Ya. Bueno, eso sería lo que le iba a comentar en temas de análisis de vulnerabilidad. Vamos a darle a cancelar todo. Entonces, espero que de repente le haya servido este pequeño webinar. Yo voy a seguir acá avanzando, todavía no termina, porque vamos a ver las vulnerabilidades que, por ejemplo, yo he podido escanear en algunas, ¿no? Vamos a ver, por acá, por ejemplo, tuve algunas pruebas que hice para una certificación, un CentOS, Linux Apache, Windows. Por ejemplo, cuando uno ya termina de hacer el scanning, le aparece este pequeño pues, resultado, ¿no? Este pequeño informe, donde pueden ver acá la IP del host, acá las unidades, altas, medias, críticas, altas, medias, informativas, ¿no? Acá están todas las vulnerabilidades, como pueden ver, pueden hacer hasta filtros, hay una remediación que todavía te recomiendan Nessus, y un historial de cuándo se ejecutó, en este caso 30 de abril, ¿no? El mandé este scan. Entonces, por acá vamos a buscar las vulnerabilidades, que es lo que más nos interesa. 9, 4. A mí me interesaría, de repente ustedes dirán, solamente los críticos, los altos y los medios. La verdad es que cuando uno hace análisis de vulnerabilidad, tiene que hacerse un barrido de todo. Para poder entender, ¿no? Un poquito el tema de las credenciales, de repente hasta en las vulnerabilidades bajas puedes encontrar la lista de usuarios que están dentro de ese domain controller, de ese activo creado. Entonces, por ahí también te puede servir para hacer de repente un ataque de diccionario, ¿no? Poder validar, ¿cómo se dice esto? Coincidir con la contraseña de estos usuarios de repente. Pero eso nunca lo vas a ver en una vulnerabilidad crítica, sino lo tienes que ver en una vulnerabilidad informativa. Pero bueno, eso es un tema. Vamos a entrar a vulnerabilidades y acá hay un filtro bien interesante. Nosotros nos tenemos que ir primero al tema de explotación. Un exploit disponible es igual a verdadero. Entonces acá te sale, ¿no? Que existe dos vulnerabilidades. Bueno, aquí hay un mix, o sea que aquí hay más vulnerabilidades que pueden ser explotadas, ¿correcto? Pueden ser explotadas con algún exploit que esté ya de repente por una industria en el mercado, de repente está por internet expuesto, de repente está por una empresa y tiene el código privado, pero vamos a ver. Entonces, aquí como podemos ver, en el mix se encuentran todas estas críticas, ¿correcto? Entonces, para poder entender, tienes que ingresar a un resultado del plugin.
En este caso, te aparece que es de severidad crítica, aparece el MS0866067, que es el código, en este caso este es el código de la vulnerabilidad que Microsoft lo reportó seguramente en el 2008, porque es del 08, MS de Microsoft, acá está Microsoft Server. Entonces acá hay un poquito de la descripción, ¿no? La descripción de en qué consiste esta vulnerabilidad, cuándo fue descubierta, cuál es la solución, también te da, Nessus también te indica cuál es la solución que debes hacer. En este caso indica pues aplicar unos parches de sistema operativo y todavía te envía un link para poder conseguir más información, ¿correcto? Si de repente esto no es suficiente. Por acá hay una prueba de concepto. Aquí aparece un output que significa las validaciones que hace, en este caso, Nessus, para poder saber si esta vulnerabilidad está presente en estos activos. En este caso no hay una, pero vamos a buscar otra por ahí. En la parte derecha encontramos los detalles del plugin, severidad crítica, tenemos una versión del plugin, el ID que lo identifica, familia Windows, cuándo fue publicada, cuándo fue modificada, ¿no? Cuándo fue modificada este plugin también por los investigadores, ¿no? En este caso, pues también te sale la información del riesgo, que es muy importante para el tema de vulnerabilidades, ¿no? Todo es en base a la función de riesgo. Una buena gestión de vulnerabilidades va a ser siempre de la mano de qué tanto es basado en tema de riesgos, ¿no? Aquí dice factor crítico, acá hay un CVSS, y eso yo lo voy a explicar ahorita. El CVSS es un puntaje. Es un puntaje que se ve que se ve cuando un investigador encuentra una vulnerabilidad y la reporta. Entonces, este investigador va a saber qué tan difícil fue encontrarla, es posible explotarla, de repente el vector de ataque se pueda hacer de manera interna, la vulnerabilidad de repente es externa, es con, sin credenciales. Entonces, todo eso de ahí son información que lo alimenta, unas métricas, ¿sí? Vamos a buscar por acá. Calculador. Vamos a poner. Entonces, aquí está. Entonces, lo que yo le estoy hablando es esto aquí, una calculadora, ¿correcto? Hay una calculadora donde tú puedes ver, hay un score base, donde tú puedes decir, ¿no? Depende del vector de ataques network, es un local, de repente es un equipo local, de repente con credenciales, físico, de repente la complejidad del ataque es bajo, es alto, requiere privilegios para poder encontrar esta vulnerabilidad, para poder explotarla. Entonces aquí el analista empieza a clasificarlo, ¿correcto? ¿Cuál es el alcance, la confidencialidad? Esto es importante, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces vamos a ponerla así. Supongamos que sea así. Entonces por acá ya te entré un puntaje, 7.9, alto. ¿Por qué? Porque ya seleccionando esto de score, empieza pues a tener una métrica, ¿correcto? Entonces esto de acá nos va a ayudar nos va a ayudar a poder priorizar también nuestras vulnerabilidades, ¿correcto? Entonces con esta ayuda de estas métricas, ¿no? Entonces acá hay otros vectores, otras aristas de seguridad cuando dicen es maduro el código de exploit. Entonces acá tú puedes comentar, ¿no? Entonces por aquí también hay la complejidad de los privilegios, requiere privilegios o no. Entonces acá hay muchas aristas, ¿no? Que va a tener que, que utilizar un investigador en este caso cuando va a reportar una vulnerabilidad. Entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Una calculadora. Con esto vas a poder hacer la medición, la métrica. Así es. Entonces por acá encontramos que es un 9.8, que es un puntaje muy alto, porque el máximo es 10. Acá está el vector, ¿no? Este es el vector de lo que vimos en antes, ¿no? De repente acá dicen ¿no? Control de acceso, local, y todo lo que hemos visto por aquí, todo lo que hemos visto de acá, AC, PR, UI, están por aquí, ¿correcto? Entonces acá también, ¿no? Esta es la versión 3, la versión 3, por acá la parte de temporal le consideran como 8.7, el base score 10, acá también lo consideran como 9.8, pero ya es crítico, ya, es algo muy crítico. Y por acá también encontramos algo también interesante, la información de la vulnerabilidad. ¿Cuándo fue expuesta? ¿Cuándo fue publicada el parche? ¿Cuándo fue publicada la vulnerabilidad? Por acá también tenemos si es fácil explotarla. Hay un exploit disponible en Windows.
Y otra cosa más que es importante, explotado con. Acá ya te dicen, ¿no? Acá hay algo bien interesante, porque esta vulnerabilidad puede ser explotada con ¿qué? Con Metasploit, que es un framework para poder explotar vulnerabilidades. Acá hay mucho código de exploit para que puedan, en este caso, pues los analistas pueden hacer su prueba de concepto y puedan de repente ganar el acceso, porque la idea es tener acceso a este equipo, ¿no? Este equipo con este IP, ¿no? Con ese IP, la 211. Entonces, con eso te va a ayudar bastante. Entonces, ya hay un exploit disponible. Mira, y si yo pongo esto en internet, vamos a ver qué pasa. Rapid 7, Exploit DB, ahí vamos a ver también ahorita las fuentes. Y hasta hay videos, mira, todavía hay videos todavía. O sea, ya obviamente, pues, esta es una vulnerabilidad de 2008, ¿no? Y debe haber una prueba de concepto. Y en un minuto 42 segundos ya empiezan a explotar la vulnerabilidad, tienen acceso al equipo, una shell reversa, una shell, mejor dicho, y ya, pues. Entonces, eso de ahí. Entonces, es importante, entonces, empezar por acá. ¿Por qué? Porque estas vulnerabilidades tienen ya un exploit disponible. Entonces, ahí deberíamos nosotros atacar, o sea, lanzar, en este caso, utilizar nuestro arco y empezar a apuntar en remediar estas vulnerabilidades como tal. ¿Correcto? Entonces, por acá hay otras vulnerabilidades, vamos a entrar a unas que otras. Igual, de la misma manera, tiene una descripción, tiene el MS1710, el WannaCry, SMB, RIS, el tema del riesgo, por acá hay una solución que mayormente es un tema de parches, más información, hay mucho más links por acá, no hay una prueba de concepto, no me vota, igual, ¿no? Es explotable con, y acá sale meta después. Pero ¿por qué me sale explotable, no? O sea, con, porque yo hice un filtro, recuerden que yo acá hice un filtro, ¿no? Hice un filtro porque solamente me aparezca lo que es explotable o no. Si yo no hubiera aplicado el filtro, simplemente no hubiera pasado eso ahí, simplemente, hay que hay un filtro, ¿no? Sin filter y hubiéramos puesto todas las vulnerabilidades. Vamos a entrar a una cualquiera, la medio. Acá dice que no requiere SMB para poder loguearse, que no requiere un login por el lado de SMB. Un factor medio, acá sale el tema de la fecha de publicación del plugin, en qué consiste la descripción de la vulnerabilidad. Pero mira, por acá vemos menos datos, ¿no? Ya no sale el tema de la explotación de la vulnerabilidad como tal, no aparece. Entonces eso es algo bueno, ¿no? Es algo bueno. Porque esto de aquí lo vas a colocar como en segundo plano. ¿Lo vas a tener que remediar? Sí, lo vas a tener que remediar, pero va a estar en el segundo plano. Lo que tú debes hacer es poder tener un procedimiento, obviamente, interno de seguridad en la cual ustedes digan, bueno, empiezo a remediar todas las vulnerabilidades altas, críticas, que son de score de 6 para arriba o de 7 para arriba, y que tengan explotable, que son explotables, ya existe un exploit en el mercado, en internet, y con eso empiezas a priorizar. Eso, ¿por qué tienes que hacerlo de esa manera? Porque estás en una versión community, o sea, Nessus Essentials. Cuando ya vas a comercial, ahí ya cambia un poco la historia, porque ya hay otra información que te trae cuando es un tema de Nessus de paga, se podría decir. ¿Por qué? Porque ya hay un tema ese tema de priorización que yo lo estoy hablando, de poder buscar el tema de la vulnerabilidad en Internet, si existe un video de repente de la explotación, ya lo hace el mismo Nessus comercial, o sea, ya lo tiene ya como tal. Y es parte de, porque se le paga, ¿no? Bueno, las empresas pagan, ¿no? por ese servicio. Entonces ya le sale este puntaje para que tú simplemente hagas un filtro más sencillo y empieces ¿cómo se dice esto? A poder remediar estas vulnerabilidades de manera más sencilla. Pero en este caso, como es el community, estamos por eso haciendo uno por uno, ingresando, haciendo un filtro, ¿correcto? Pero ya la versión de pago es totalmente diferente. Obviamente tiene la misma información, pero se le agrega acá un tema de un puntaje adicional, que se le llama un BPR, ¿no? Que es un ranking de prioridad. Y eso de ahí se alimenta de machine learning, se alimenta del tema de los exploits de malware, de malware que esté disponible en el mercado por internet, o puede ser también de exploits que están expuestos por internet también, todo eso, ¿no? Todo un conjunto de machine learning, un trabajo del mismo equipo que se encarga de hacer eso. Y solamente al analista de vulnerabilidad simplemente se le da la lista para que pueda empezar a remediar de manera así, rápida, pues, ¿no? Y efectiva, porque esa es la idea, ¿no? La idea no es matarte, pues, empezar a parchar vulnerabilidades altas
y que de repente no tiene un exploit disponible, entonces como que no te ayuda mucho, vas a perder muchísimo tiempo en de repente vulnerabilidades que son medias y que sí tienen un exploit disponible. Entonces ahí cambia, ¿no? Cambia tu prioridad. ¿A base de qué? A base de cómo está expuesto esta vulnerabilidad en el mercado, si hay exploits, si hay un exploit disponible para poder explotar y tener acceso a este equipo, o lo que fuera. Entonces, eso de ahí también ayuda bastante, ¿correcto? Pero eso es un tema aparte, ¿no? De Nessos como tal. Así es. Bueno, entonces ya llegando a la parte final ya, vamos a ver un tema de, de NMAP, ¿correcto? Vamos a ver el tema de NMAP, ¿correcto? Hay algo más que yo le iba a comentar. Acá hay algo más que le iba a comentar. Era sobre el tema de las vulnerabilidades. ¿Qué pasa cuando yo encuentro una vulnerabilidad? Vamos a entrar de nuevo. Hay varias formas de poder, o sea, vamos a entrar a otro. Ya vamos a entrar a... Vamos a entrar acá. Este no, este acá no. Vamos a poner uno que tenga Apache. Ya, este acá. Por ejemplo, acá teníamos un servidor Apache, por ejemplo, en Linux. Entonces, por acá, sí, este acá. SSH, algoritmos no soportados, pero ya depende, están algunos desactualizados. Entonces, miren por acá. Acá hay algo bien interesante. Por acá, acá hay un código que se le asigna a las vulnerabilidades. Vamos a entrar aquí. Hay un tema de ya más información, obviamente, de esta vulnerabilidad. Y por acá, más información. Acá no sale fácilmente. A ver, vamos a entrar a otro equipo. CentOS. Vamos a buscar otro equipo por acá. Vamos a entrar a este Windows de nuevo. Pero yo quiero ver algo que de repente no le mostré. Era sobre un CVE. Acá está. La referencia de la información, existe un CVE. Este es como un código, el código de la vulnerabilidad. Si tú lo buscas en internet, aparece al final. Pero bueno, tú buscas en internet, va a aparecer muchísimas páginas web que hablan sobre sobre este código de la vulnerabilidad como tal. Entonces, yo busco entre páginas para investigar un poco más de en qué consiste esta vulnerabilidad. Mitre, CVE Mitre, y NBD, que es la base de datos de toda la vulnerabilidad por el NIST. Esta es una página de NIST como tal, donde acá igual te manda el detalle de la vulnerabilidad, en qué equipo está, la severidad, algunas páginas más también para que puedas leer, y bueno, alguna información más. En CVE Mitre, acá también igual, ¿no? La descripción de la vulnerabilidad, mucha más información, quién está asignado, Micro Corporation, pero acá también a veces sale quién lo ha reportado también, botes, comentarios, pero bueno, es así. Entonces, acá también pueden buscar bastante el tema de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, es interesante con el código, nomás buscas, con el CVE. Y por otro lado también yo busco en ExploitDB, que son las tres páginas, ExploitDB, donde aquí también pueden encontrar la base de datos de todos los exploits, ¿no? Que a veces hay pentesters que se dedican a poder subirlas, poder, por temas de auditoría, ¿no? Básicamente como son hackers, pues, ¿no? De sombrero blanco, se puede decir. Entonces, podemos colocar de repente, si tenemos suerte, nos va a salir algo interesante. No nos salió mucho. Vamos a quitarle esto. Sí, ajá, me salió algo interesante. O sea, con este código me dice que existe algunos códigos en Python. Hay uno en Metasploit, acá dice el autor, ¿no? Que es Metasploit. Hay un código de ejecución. O sea, ya me está dando indicio de que ejecutando estos exploits en ese equipo, voy a poder tener de repente una shell, ¿no? Por ahí un Meterpreter, ¿correcto? Ahí hay una ejecución de una poca. Entremos acá a ver, vamos a ver qué hay acá. Por aquí, mira, encontramos un poco del detalle del código. Hay una POC, dice, entrar acá a GitHub. Y bueno, pues acá hay un tema del programador que ha hecho esto. De acá tú lo puedes descargar libremente, lo puedes guardar en tu equipo. Este el autor.
Bueno, acá también es importante, ¿no? ¿Qué tipo de exploit es? Una denegación de servicio. Hay que tener cuidado porque no se recomienda hacer denegación de servicio ¿cómo se llama? En análisis de vulnerabilidades, ¿no? Porque podrías de repente afectar el servicio que está corriendo. Puede hacer una caída de repente inesperada y al final el usuario ni enterado. Entonces siempre debe haber una comunicación. Yo recomiendo no lanzar DOS, o al menos que sea un ambiente controlado de repente, ¿no? Un ambiente muy controlado, de repente en Cuba, en Dev, y eso también tiene que estar igual que en producción, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, acá hay remote, no dice type remote, o sea, acá me están ya dando indicios de que acá va a generar una shell como tal, una shell reversa, de repente con interpreter, y voy a poder ingresar a ese equipo como tal. ¿Sí? Entonces acá busquemos siempre las vulnerabilidades en CVE, Mitre, en el NDB de NIS y el exploit database, ¿correcto? Pueden buscar así las vulnerabilidades. Ahora vamos a ir con algo que le iba a comentar con el Nmap, ¿correcto? Porque también es una herramienta muy interesante de escaneo de vulnerabilidades y con eso vamos a terminar básicamente, ¿sí? Acá vamos a hacer un comando Nmap y acá yo tengo un equipo objetivo que viene a ser esta de aquí. Esto es una maquinita, una cajita de nivel fácil, en la cual, como pueden ver, me ha dado una IP, está dinámica, si no me equivoco, me ha dado una IP dinámica, en la cual yo tengo acceso, ¿sí? Entonces, o sea, tengo llegada con conectividad. Vamos a ver, un pin, vamos a ver. Entonces, 192, y vamos a ver cómo se podría hacer un scanning de vulnerabilidades, ya ahora sí un poquito más, ¿cómo se dice? Un ambiente controlado, ¿cómo se podría hacer? ¿No? Por ejemplo, yo primero tengo que validar el tema de conectividad. Sí llego con PIN, ¿correcto? No hay problema. Entonces, empiezo acá yo a hacer un tema de escaneo de puertos. Lo primero que se me puede ocurrir con Nmap, hago un S, menos SB, menos SS, que es un sin scan, ¿correcto? Un sin scan que voy a hacer. Voy a hacer un menos V, voy a poner un vervoice para que pueda detallarme el escaneo. Voy a hacerlo un SB, que viene a ser una identificación por el servicio de cada puerto abierto. Y por acá voy a colocar el IP, ¿correcto? Nada más, para empezar. Eso es lo primero que se puede hacer, ¿no? No conozco el equipo, empiezo a hacer un reconocimiento primero, ¿no? Esa es la primera fase, ¿no? Quiero saber qué equipo es, qué sistema operativo es, qué puertos están abiertos. Acá ya me sale, ¿no? Ya me salió qué puertos están abiertos, el 22 y el 80. Por acá también tengo las versiones, el servicio que está corriendo y el estado que está en Open. Entonces, eso es un buen dato. Por acá tenemos la Mac también, y por acá sale el sistema operativo, ¿no? Es un Linux, dice. No me sale qué versión es, ni Red Hat, ni Ubuntu, pero sé que es Linux, kernel Linux. Perfecto. Ese es el primer paso, poder reconocer, ya sé que es un Linux, está corriendo un HTTP, un Apache HTTPD con esta versión, es algo interesante porque el puerto 80 está abierto. Entonces empiezo pues a hacer mi análisis, ¿no? Por acá trato de entrar con SIP 1.18, voy a poner el 80 a ver qué parece. Sí, me aparece pues acá una página web, levantado un Apache, por acá hay una palabra de WordPress, de repente este es el CMS que está instalado, hay un WordPress, ¿no? La versión desconozco, no sé, pero ahorita vamos a analizar gracias al Nmap. El Nmap, como le dije al comienzo, el Nmap tiene una carpeta dentro de su ruta de instalación, donde tiene configurado varios scripts para que pueda correr y validar si esta vulnerabilidad existe en tal activo como tal, ¿correcto? Eso de ahí está acá. Vamos acá ls, menos l, vamos a poner usr share nmap, acá scripts, y acá están todos los scripts, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, todos estos son los que en Oracle, tenemos RDP, tenemos RLogin para las conexiones de repente por un puerto 21, RLogin brute todavía, de repente una fuerza bruta, de repente para encontrar las credenciales válidas en RLogin, SMB, enumeration, grupos, dominios, users, entonces es algo interesante, ¿no? SSL para ver el tema de la versión de los certificados. Entonces hay bastantes scripts interesantes para que pueda uno validar, ¿no? El tema de las vulnerabilidades en ese equipo. Y acá no estoy usando nada en eso. Y lo estoy usando todo con Nmap. Es muy bueno.
Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos, no sé, se me ocurrió un grep HTTP. Entonces acá estoy haciendo un grep para que solamente pueda filtrar HTTP. Es un poquito de comandos básicos de Linux aquí. No es para confundir, ojo a nadie, porque el Nmap también se puede hacer en Windows, no había problema, pero como le dije, cuando ya uno domina un poquito Linux, puede hacerlo de una manera un poco más sencilla, hacer filtro. En cambio en Windows no sé cómo podría hacer un filtro, ¿no? Tendría que entrar a la carpeta, por ahí seleccionar, ¿no? Doble clic. En cambio aquí estamos haciendo con todo con línea de comando, que es lo más, que es lo que puede ganar más el tema del tiempo, ¿no? Porque siempre el peor enemigo en todo trabajo, en todo proceso de ética, hacking, análisis de vulnerabilidades, es el tiempo. Mientras más rápido seas, más eficiente, genial. Entonces, por eso es que se tiene bueno, yo recomiendo Linux, no Kali Linux, pero recomiendo Linux, ¿no? Que puedan aprender y de repente por ahí puedan tener, conocer los comandos básicos, ¿no? Y saber. Entonces, ya, tenemos HTTP y acá también tenemos el HTTP abierto, entonces podemos usar un par de scripts de esto, ¿no? Entonces, tal cual, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ver el tema de poder ejecutar y con Nmap los scripts. A ver, vamos a poner un SV, correcto, SV, para poder ver también el tema de la versión. Voy a especificar los puertos ahora. Ahora ya voy a ser más preciso, porque ya sé que el puerto 22 y el puerto 80 están abiertos. Entonces lo coloco. ¿Para qué voy a hacer el escaneo de todos los puertos? En este caso, acá yo hice un escaneo de 1000 puertos, para solamente descubrir que dos estaban abiertos. Entonces voy de frente a esos dos puertos que están abiertos. Los demás están cerrados. Entonces aquí coloco un comando que es el script y coloco. ¿Qué es este comando del script? Va a ejecutar todos los scripts, para que no crean, de manera muy rápida. Voy a poner un verbal para que nos dé un poquito más de detalle. Entonces, todos estos exploits que están en la lista, nos va a mandar, va a ver cuáles son los scripts de las vulnerabilidades que están en este equipo presente. Y básicamente en estos puertos, ¿no? Porque estos son los que lo estoy especificando acá. Y con eso vamos a saber cuáles son las vulnerabilidades. Entonces aquí ese es un método un poco rápido, pero si ustedes quieren ser un poquito más detallados, Nmap también tiene pues su página web, en la cual también pueden ustedes buscar Nmap Scripts. Entonces acá ustedes pueden buscar hasta el detalle, ¿no? Como tal, ¿no? Nmap Script Engine, se llama, NS. Entonces acá están, ¿no? Todos los scripts que puedan encontrar en Nmap, lo pueden encontrar también acá. Acá está más detallado porque esta es la página web del mismo Nmap. Y acá, pues, por ejemplo, tú puedes irte a script categorías, las categorías de los scripts. Acá te explica de autenticación, de broadcast, de root, de false. Entonces, okay, hay demasiado, ¿no? Discovery, exploit también por ahí, también el tema de explotación, también lo puedes usar con Nmap. Aunque Nmap ha mejorado muchísimo de lo que era un sondeo de puertos, análisis de puertos de versiones, ¿no? De los puertos TCP, UDP, ha avanzado demasiado. Entonces, por acá. Acá hay algo que yo le iba a comentar. Quiero ver acá, por acá. Ya. Bueno, vamos a poner acá de frente para que ustedes puedan ver un comando, cómo se ejecuta cuando uno quiere personalizar HTTP en un Nmap. Supongamos que ya sepas que quieres hacer un escaneo una enumeración de HTTP con Nmap. Entonces acá te habla un poco en qué consiste su script. Entonces, acá en qué consiste su script, el argumento, un poquito más de detalles. Y acá hay un ejemplo, ¿no? De cómo se debe ejecutar. Menos script igual HTTP menos enum. Y acá el target, ¿no? Acá hay un tema del IP, y acá sale, ¿no? Si el puerto está abierto y tiene la vulnerabilidad, va a salir un tema de HTTP, ¿no? Como tal. ¿Correcto? Por tema de tiempo, no lo voy a hacer cada uno, porque sí me demandaría muchísimo tiempo, pero ya lanzamos aquí el script y ya terminó también. ¿Correcto? Acá tenemos un menos... A ver, ¿por dónde está? ¿Dónde empieza?
Ajá, aquí. Empieza desde aquí, ¿no? Entonces acá empieza a hacer el escaneo, empieza a tener aquí el tema de que ya se completo todo el tema del NSE, los scripts. Lo que nos debe interesar el tema del puerto, ¿no? En el puerto 80 dice que está abierto HTTP. La razón también tendrá la razón porque hemos puesto Overvoice sin ASK, la versión de Apache. ¿Qué más encuentra? Pero acá encuentran la vulnerabilidad ya. Acá ya aparece algo más interesante. Dice que acá que hay un for action con HTTPSK. Es algo que podemos validar, ¿no? Tratar de ingresar de repente por ahí. Hay un HTTP NUM. ¿Por qué? Porque acá como está abierto el servicio, ha validado ese script, nos está dando la versión del WordPress. Este es algo interesante, porque ya cuando tienes la versión del WordPress, puedo ir a internet y puedo ver cuáles son las vulnerabilidades con esa versión, pues, ¿no? Es lo que más me interesa, ¿correcto? Ahora vamos a buscar exploit. Si tenemos suerte, nos va a salir exploit.db. Acá está. Entonces ya tenemos la versión, tenemos acá el exploit también, ¿correcto? Entonces ya sabemos que ese equipo es vulnerable, ¿correcto? Y todavía se puede hacer con un exploit que está público en internet, mejor todavía. La versión 5.2, esta es la versión de una WordPress 2.2. Y bueno, acá también aparece, ¿no? Algo por acá, algo interesante por acá es user phone name, user phone admin. O sea, hay un usuario administrador que se ha encontrado, o sea, un usuario admin, ¿no? Password no me sale. Bueno, pues que no ha podido encontrar XSS, cosas de scripting, vulnerabilidades. Bueno, pero ya sabemos que hay un admin, es algo que bien interesante, el usuario admin. Podemos de repente por ahí adivinar la clave, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. A veces el programador, el que se encarga de poder levantar este servicio de WordPress, lo deja a veces con claves por defecto, no por default, que también es un tipo de vulnerabilidad, ¿correcto? Este scanning yo lo he hecho también con el Nessus. Y mira lo que ha sucedido con el Nessus. Vamos a entrar acá. Yo hice el scanning ya con el Nessus para no hacer el tema de tener un poco de tiempo. Y el Nessus me encontró 22 vulnerabilidades, pero no son vulnerabilidades ni altas, ni críticas, ni medias, sino son a nivel de informativos. ¿Qué me encontró? Detección de servicio, puerto 22 y puerto 80. Acá también, el Nmap también me ayudó. 80 y el 80 y el puerto 22, ¿no? Claro. Entonces, eso también me ayudó el Nmap, ¿no? Eso no ha cambiado nada. Y acá está. SSH running en ese puerto. La versión de Apache también, 2.4, eso también tenemos acá. 2.4. Entonces, ahí también Nessus me ayudó a contrastar el resultado de Nmap. Y nada más, ¿no? El tema de AMAP, la identificación del sistema operativo. Acá fue un poco más preciso, de repente me sale el kernel y el sistema de la distribución, ¿no? Que es Ubuntu 18.04. En cambio, con el Nmap, no me pudo detectar esa distribución de Linux. Solamente me dijo que es un Linux, que un kernel, bueno, Linux como tal. Entonces, acá también será hasta la versión del kernel. Entonces, por ahí tienes más datos también con esos, ¿no? Pero nada más. ¿A qué se debe? ¿Por qué creen ustedes que me haya dado esta información? Y no me pudo traer información más como críticas altas. Si vemos que de repente con Nmap, sí me ha salido esta vulnerabilidad y son bastante críticas porque hay un exploit que ya está en internet, disponible en WordPress, puedes hasta ingresar al equipo de forma remota, entonces hacer la explotación, obviamente, previa explotación. Entonces, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que el Nessus había indicado que esto de aquí funciona con credenciales. Aquí en ningún momento yo llegué a setear las credenciales. Si vamos a configure, no hay credenciales acá. Si hubiera puesto unas credenciales aquí válidas, me hubiera sacado más información, la misma de Nmap, y hasta un poco más de repente con eso. Hasta datos muy precisos me ha dado, ¿correcto? Entonces, bastante información de repente de cómo poder sanar, solucionar, de repente hasta explotar la vulnerabilidad y mayor detalle, ¿no? Algunos links de referencia. Pero como se pueden dar cuenta, no ha tenido credenciales, por eso que está así. ¿Correcto? Bueno, ya hemos pasado bastante de la hora, diría yo.
No sé si todavía, que acá, pues, con esta de aquí, con estas vulnerabilidades, tú puedes, pues, como se dice, llegarla a explotar, ¿no? Sería chévere pues, al equipo y poder de repente por ahí jugar, ¿no? Conseguir credenciales de este equipo vulnerable y de repente con esas credenciales posarlas en esos y acá volver a lanzar el scan y ahí terminaríamos, ¿no? Sería bien, bien interesante hacer esa prueba, pero sí les comento de que hasta aquí llegaría un análisis de vulnerabilidad, ¿no? Como tal, porque ya la otra fase ya es un poquito más de explotación, ¿no? Y hasta post-explotación también, que es otra fase de ethical hacking. Pero hasta aquí es bastante para un trabajo de un analista de vulnerabilidad, porque él va a encargarse de poder reportar todas estas vulnerabilidades. ¿A quién crees que van a poder reportar estas vulnerabilidades de WordPress para que cambien la versión, apliquen el parche? Por ejemplo, acá no hay certificado, de repente si es una intranet, tal vez sea válido, pero aún así deberías manejar un certificado interno. Y peor todavía si está expuesto a internet, debería estar con HTTPS, redireccionado. Entonces, todo eso ahí se va a encargar el equipo de TI, pero siempre el equipo de seguridad siempre va a tener que estar ahí, como dice, informándole, pues, ¿no? Porque ellos tampoco no tienen no tienen de repente esta capacidad, o bueno, en sí, las herramientas, ¿no? Para poder encontrar estas vulnerabilidades. Entonces, es muy bueno, ¿no? Eh, Hasta ahí creería yo que llegaría nuestro webinar. Ha sido muy provechoso. La verdad es que yo me gustaría haber coordinado también con la comunidad IEEE UTP para que de repente hacer un pequeño taller, ¿no? Un taller de repente de un par de horas y de repente llegar a hacer un tema de ética del hacking, ¿no? Yo la verdad, yo me he especializado, pues, ¿no? Tengo unos certificados de seguridad ofensiva y he podido, pues, llevar todo tipo de pruebas, ¿no? También para marcar, he podido también resolver algunas cajas, estos temas de análisis de vulnerabilidad, poder encontrar la captura de flag y poder de repente, como dice, escalar privilegios, ¿no? En Linux, en Windows. Entonces, es bien interesante esto de aquí, ¿no? Completar todo el ciclo. Igual yo estoy bien abierto para depende con la comunidad conversar y poder darles una especie de taller, ¿no? 12 horas, de repente algo corto, algo bien resumido, pero sí de repente con conocimientos básicos de redes y sistemas operativos que sí lo van a necesitar aquí. Y yo mismo pues empiezo a montar un laboratorio. Yo siempre practico y como pueden ver acá tengo IPS, tengo Red Hat, un firewall Sophos, un Windows Server con IIS, AMD, vulnerables, algunos son con antivirus, otros sin antivirus. Entonces es un tema también de lado defensivo, donde uno también puede protegerse con algunos controles de seguridad, ¿no? Pero sí es bien interesante, ¿no? Por ahí de repente voy a conversar con la comunidad para poder de repente hacer este taller. Igual ustedes me pueden seguir a mis redes. Ahí están en LinkedIn, me pueden consultar si tienen cualquier duda, cualquier consulta, si necesitan más información, yo la verdad se lo puedo brindar, no hay ningún problema. El conocimiento es libre. Todo lo que lo he aprendido también lo he aprendido de otras personas que conocen mucho más que yo y todos estamos en una misma carrera, pues, ¿no? Como se dice, en una misma línea de por ahí, algunos que son de tecnología de información, otros de seguridad, otros de infraestructura, pero al final conocer de seguridad sí es bastante importante. Hoy por hoy, con el tema de la pandemia, se ha incrementado muchísimo el tema de los ataques de aplicaciones web y uno siempre debe proteger, ¿no? ¿Y cómo es la única manera de poder proteger? Es poder saber cómo un atacante piensa, ¿no? Cómo un atacante puede ejecutar estas herramientas, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante conocer cómo ataca, como dice, ¿no? Conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, entonces no hay ni una batalla que vas a perder. Si no te conoces a ti, no conoces a tus enemigos, por más de 1000 batallas, todas perderás. Entonces es bien importante no saber eso también. Cómo piensa un ciberdelincuente. Entonces, eso de ahí te abre un poco más la mente, poder avanzar con ese tema de seguridad defensiva, ¿no? La verdad es que es más fácil, diría yo, bueno, no tan fácil tampoco, pero defender es un poco más complejo, ¿no? A veces defender requiere presupuesto, requiere temas de gestión al interno de la empresa no tiene mucho presupuesto, recursos, entonces, en cambio, un poquito más lado ofensivo, siempre hay herramientas, hay
hay bastantes tutoriales en internet, vas a encontrar de Kali Linux, de cómo ejecutar cada herramienta, Nmap, Metasploit, cualquier framework, van a encontrar ahí muchas más herramientas que pueden hacer para cracking de password, pero imagínate buscar en internet cómo configurar un PAM. Un PAM es una herramienta, como le dije, para el tema de gestión de cuentas privilegiadas, no vas a encontrar mucho en internet. Y entonces solamente van a poder saber manejar PAM aquellas personas que por lo menos en sus organizaciones tengan y van a poder conocer un tema de WAF, por ejemplo. ¿Cómo haces un WAF? Entonces, un WAF puede ser en open source, también pueden buscar de repente un WAF open source, no se me ocurre ninguno, pero de verdad hay unos firewalls UTMs también que ya vienen con la capacidad de WAF para las aplicaciones web publicadas, pero igual, ¿no? WAF, no cualquier empresa también lo tiene, porque también es un tema costoso, pero para eso necesitas también conocer, porque a veces las empresas también piden, ¿no? Conocer WAF, tener conocimiento de PAN, tener conocimiento de CIEM, por ejemplo, entonces a veces como que a una persona le cuesta no tener los laboratorios, no es tan sencillo que digamos. Conseguir licencias trial por ahí, tener un amigo que trabaje como partner, entonces todas esas cosas influyen bastante, ¿no? Y nada, ahí tienen mis redes sociales, bueno, voy a escribir por acá de repente para que tomen ustedes apunte. En LinkedIn pueden encontrar correcto, mi correo es de acá. Igual lo voy a compartir por el chat, no hay problema. Si por ahí no lo pueden tomar print. Este es mi correo y nada, ustedes me pueden escribir si necesitan alguna consulta, duda, material, cualquier cosita, cualquier consulta, ahí yo lo estoy apoyando. Más bien ahí y nada, estamos para ayudarnos, cualquier cosita. Eso sería todo. Muchísimas gracias a la comunidad IEEE UTP y bueno, por este espacio, ¿no? De poder poner un poco del tema de análisis y gestión de vulnerabilidades con herramientas, pues, Nessus, y en este caso también son un poco de Nmap, ¿correcto? Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes que se han quedado hasta el final y bueno, pues eso sería todo de mi lado. Muchísimas gracias, Nelson, por el gran taller del día de hoy. Y sí, el público realmente está más que contento en el chat. Y de igual manera, las felicitaciones por el taller. También desde la página de Facebook hemos estado retransmitiendo y la gente también está con aplausos desde también en la misma red social, dándote bastantes corazones. Dándote rápidamente en el chat, hay una pequeña encuesta que deseamos que por favor el público, antes de que se retira, pueda realizarlo, ya que de ahí está, sí, sí, vamos a volver a realizarlo. En este caso, Fernando, ¿crees que nos puedas compartir rápidamente la pantalla? A ver, para dar las últimas indicaciones. Sí, vamos a ir esperando. Mientras tanto, agradecerte, Nelson, realmente muchas gracias. Sí, vamos a realizar otro más adelante, ya va a quedar pendiente y agradecemos también la iniciativa que tiene también él para poder, en este caso, seguir siempre porque el conocimiento se comparte. Para aquellas personas que deseen realizar la constancia de participación a nombre de IEEE Student Branch, pueden tenerlo a un módico costo de 10 soles. Recuerden que eso es opcional, como también si eres colaborador de IEEE tiene un costo de 5 soles. En caso de ser miembro IEEE Computer Society UTP es gratuito. Siguiente, por favor. Ahí está, para aquellos que deseen. Damos las gracias. De igual manera, los invitamos a este día sábado a nuestro próximo webinar. Te dejamos ahí también nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, tanto en Facebook, en Instagram y en Telegram. Ahí tenemos todas nuestras redes sociales. Y en caso deseen más, en este caso, información, pueden pedirlo por correo, por alguna de nuestras redes sociales, o de igual manera, en este caso, por el chat de Zoom. Y finalmente, para este día sábado, tenemos el siguiente webinar, que es Auditoría de Protección de Datos Personales, continuando con nuestro mes de ciberseguridad. Están todos totalmente invitados. De igual manera, agradecer a todos por la asistencia y la puntualidad, y especialmente a Nelson por por este gran webinar que ha realizado el día de hoy. Muchas gracias con todos. ¿Algún y que nos agradece en este caso? Sí,
No se olviden, por favor, rellenar la encuesta final que estoy adjuntando en el chat de Zoom. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a todos. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.